Hoy quiero compartir una palabra que tiene que ver con el pensamiento. Como yo pienso, como yo reacciono, lo que yo creo también de lo que hacen los demás, o de lo que yo hago, o de lo que yo voy a hacer, va a ser determinante en que si voy a tener a Cristo o a Satanás y el mundo en mi mente. En Isaías capítulo 55, versículo 7 dice que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus pensamientos, que se vuelva al Señor y así Él tendrá compasión de ellos, que se vuelva a nuestro Dios, porque Él es generoso para perdonarles. El hombre inicuo que deje sus malos pensamientos. Cuando un hombre es inicuo, es una persona que está pensando siempre sobre el mal. Alguien que está pensando algo siempre que está malo, que lo que hacen los demás está mal y que lo único que está bien es lo que hacen ellos. Entonces, el hombre inicuo tiene que dejar sus pensamientos para que no siga pensando mal sobre otras personas, porque las otras personas, a la verdad, muchas veces están haciendo el bien, están haciendo las cosas bien, y el hombre inicuo tuerce la verdad y comienza a distorsionar que cualquier cosa que haga el otro está mal. El hombre inicuo debe dejar sus pensamientos para que el Señor pueda perdonarlo, para que el Señor pueda tener compasión de él. El hombre inicuo siempre está diciendo que lo demás está mal. Siempre está pensando que lo que hacen los otros está mal. Entonces el hombre inicuo debe transformar su mente en el Señor para que el Señor tenga compasión de él y para que el Señor pueda perdonar su iniquidad. Bendito sea el Señor. En 2 capítulo 10, versículo 5 dice: y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. De esta forma, Pablo, en su autoridad como apóstol, ahí en 2 capítulo 10, lo que el apóstol Pablo habla sobre las armas que tenemos y nosotros podemos capturar, podemos detener, podemos bloquear todo pensamiento de maldad, todo pensamiento inicuo, todo pensamiento negativo. Como tú piensas, ahí vas a vivir. Si tú piensas que no vas a poder hacer las cosas, que esto no va a funcionar, que esto no va a resultar, siempre vas a estar pensando que las cosas todas están mal, todo está negativo, todo tu entorno está mal, no vas a poder pagar la deuda, no vas a poder salir de esa depresión, no vas a poder alcanzar tus metas, nada está positivo en tu mente, o de pronto también el positivismo es un pensamiento negativo, porque todas tus fuerzas están concentradas en hacer las cosas según tu manera de pensar, según tu criterio, según tus normas, y no te acercas al Señor para que el Señor pueda cambiar tu mente, transformarla y perdonar tus pecados, tus malos pensamientos, porque los malos pensamientos abundan en la mente del hombre y de la mujer. El apóstol Pablo en el capítulo 10 de 2 de Corintios hablaba y decía: tenemos un arma poderosa y esta arma es capaz de destruir los argumentos de los que están en contra nuestra. Hay gente que piensa y construye argumentos con su pensamiento en contra de aquellos que hacemos el bien o en contra de aquellos que hacen el bien, que buscan a Dios, que sirven al Señor, que Dios les bendice, que Dios los protege, que Dios está con ellos. Y hay gente que construye argumentos con sus pensamientos en contra nuestra, dice el apóstol Pablo. En el versículo 5 del capítulo 10 de 2 de Corintios dice: y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. La gente, con su pensamiento orgulloso, no puede conocer al Señor y no le puede servir.
Ellos creen que la autosuficiencia, su capacidad, lo que ellos hacen, lo que ellos creen es suficiente para decir yo creo en Dios. Pero el orgullo, el pensamiento orgulloso de que ellos no tienen tiempo, de que ellos no pueden, de que ellos no están para eso, para hablar de Dios, para conocer a Dios, para servir al Señor. Hay mucha gente que dice, no, yo no, es que yo no me gusta eso, es que yo pienso que yo no puedo hacer eso. Y se restan y se apartan del camino del Señor. Y el camino del Señor es el único que nos puede acercar a conocer a Dios y a conocer su palabra. Entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña que tenemos un alma poderosa, que si la persona no somete su pensamiento a la voluntad de Dios, no va a poder obedecer a Cristo. Alguien podría decir, no, yo estoy en obediencia, pero ¿tu pensamiento está sometido a la voluntad de Cristo? Sí, si yo siempre pienso en Dios, siempre estoy pensando en el Señor, en Diosito, que Él siempre está conmigo. No me refiero a ese pensamiento. El pensamiento del Señor es el camino del Señor. Si tú estás en el pensamiento del Señor, tienes que estar en el camino del Señor. ¿Y qué es estar en el camino del Señor? Y tienes que estar predicando. Tienes que estar anunciando la verdad. Tienes que estar haciendo la voluntad del Señor para tu vida en un ministerio, como dice las Escrituras, que servimos al Señor en el ministerio, en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, en el camino del Señor, en el pensamiento del Señor. ¿A qué te levantas tú todos los días? ¿Te levantas pensando solo en las cosas materiales? ¿Te levantas solo pensando en que tienes que trabajar? ¿Estás descansando y ya estás pensando que algo tienes que hacer? ¿O estás pensando que voy a levantarme y voy a orar al Señor y voy a pedirle a Dios que me dé una palabra, que me dé un ministerio para poder servirlo a Él? Y mi corazón y mi pensamiento están caminando, se están direccionando a hacer la voluntad del Señor. Eso es pensar en Dios. Tener cautivo nuestro pensamiento hacia la obediencia de Cristo. El libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos sobre ustedes. Pertenecen a Jesucristo, su lo pueden hacer mucho mejor que nuestra mente humana. La paz de Dios hará guardar, o Él hará guardia, Él nos guardará sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Aquellas personas que han sujetado su mente, su pensamiento para ir al camino del Señor y están predicando, están anunciando y se levantan pensando, ¿qué puedo hacer para ayudar a otros? ¿Qué puedo hacer para bendecir a Cristo? ¿Qué puedo hacer para predicar su palabra? Porque ayudar por ayudar cualquiera lo puede hacer, pero ayudar y llevar una palabra de Dios, eso no lo puede hacer cualquiera sino un hijo de Dios. Y aquí dice, la paz de Dios hará guardar sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. O sea, Dios va a guardar nuestros pensamientos, Dios va a guardar nuestros sentimientos. Si tus pensamientos son de bien, si tus sentimientos son de bien. En la mañana escuchaba a un hombre que llevaba 8 años casado y le decía al pastor, pastor, mi esposa, llevamos 8 años casados y hemos estado 10 veces separados. Y ella me dice a mí que por favor no la siga buscando porque ella tiene pensamientos en donde ella quiere matarme a mí. Que por favor no me acerque más a ella porque ella quiere matarme. Dios guardará tus pensamientos. Dios guardará tus sentimientos. Que sean pensamientos de bien.
Que sean sentimientos buenos hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos. No estás pensando en abandonarlos, no estás pensando en dejarlos, no estás pensando en hacer otra cosa, sino bendecir a tu propia familia. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Si tú perteneces a Jesús, si tú dices que eres un cristiano, si te has bautizado por Jesús, entonces tú eres una persona que tiene su pensamiento sujeto a la voluntad del Señor. Y el Señor guardará tus sentimientos y tus pensamientos, porque le perteneces a Jesucristo. Piensen, dice las Escrituras, piensen en esto. Lo que es verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso y lo admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. ¿En qué? En pensar en lo que tiene alguna virtud, en pensar en lo que es bueno, lo correcto. No andes pensando lo malo con doble sentido. Estás pensando mal de tu esposo, de tu esposa. No, bendícelo, bendícela. Bendice a tus hijos, bendice a tu familia. Bendice a tus vecinos, aunque ellos piensen mal sobre ti, tú bendícelos, tú piensa bien sobre ellos. Vecina, que el Señor le bendiga. Esposo, esposa, que el Señor te bendiga. Hijo, que el Señor te bendiga. Aunque tu hijo a veces quiera hacer cosas malas, tu esposo, tu esposa quiera hacer cosas malas o ande haciendo cosas malas, tú bendícelo. Bendícelo, piensa bien sobre él, pon un pensamiento bueno, un pensamiento que tenga que ver con algo noble, algo admirable, algo verdadero, algo correcto, algo puro, algo hermoso. Piensa en esto, dice el Señor. Porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Si tú perteneces a Jesús, entonces Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8 deberían estar en nuestra mente. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿Sabes por qué nosotros no podemos pensar bien? Tú puedes decir, bueno, voy a tener un pensamiento positivo, hoy día voy a concentrarme, voy a entrar en un trance para poder pensar positivo. No, no es tu pensamiento. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8, nos enseña que nuestra mente humana no puede. Solo la paz del Señor puede traer. La paz de Dios trae pensamientos de bien, pensamientos correctos, pensamientos de pensar en cosas virtuosas. Pero no es mi pensamiento, porque mi pensamiento está como el inicuo, que siempre está pensando en el mal, la trampa, en hacer pillería. En eso está pensando en nuestra mente. Pero la paz del Señor que trae a nuestras vidas, trae un pensamiento de bien, trae un pensamiento de corrección, un pensamiento de transformación, un pensamiento de ver, aunque vemos con nuestros ojos humanos algo defectuoso, pero con nuestra mente que está llena de la paz del Señor, y que no somos de Jesucristo, entonces ya no vemos algo defectuoso, sino que en la paz del Señor decimos, Él va a cambiar. Él será transformado. Dios abrirá puertas de bendición. En estos días he comprobado que cuando uno pone un pensamiento de bien en su mente, cuando el Señor trae la paz en nuestras vidas, entonces Dios abre puertas de bendición. El otro día, como muestra, una pequeña muestra, que es algo importante. ¿Sabe? Yo reflexioné ese día, dije, ¿cuánta gente le cuesta tanto esfuerzo ganar 10,000 pesos? Hay gente que gana 10,000 pesos en un día de trabajo, hermano. En un día de trabajo gana 10,000 pesos. Entonces, una persona, un vecino que no es cristiano, me dijo que se le podía hacer un servicio.
Y yo le dije que sí, que podía, pero podía después del trabajo porque estaba trabajando. Y esta persona me hizo recorrer un gran trayecto hacia Las Condes para ir a buscar unas cosas. Esta persona no es cristiana, es un vecino de ahí del sector. Me pidió: pastor, ¿me podía usted ayudar? ¿Me podía tomar un servicio, un flete, algo así? Dije: no, ¿cómo se le ocurre? Un flete, yo más o menos calculo que un flete está del orden de unas 30, 40, o un fletero no se mueve en Santiago por menos de 40.000 pesos, no se mueve en Santiago por menos de 40.000 pesos. Entonces yo estaba pensando y le dije a ella: no, no, vecina, no se preocupe, yo no le voy a cobrar. Y yo más o menos calculando dije: voy a gastar unos 2.000, 2.500 pesos y di vuelta para allá. Y después cuando trajimos las cosas, yo venía sabiendo que no iba a haber ni un pago de por medio. No había pago de por medio. Era también mostrar la voluntad, el cariño hacia los vecinos. Ya con el hecho de que le decía que no le iba a cobrar el flete, ya estaba ella muy agradecida. Entonces bajamos las cosas, todo, y yo me iba a subir a mi camioneta y me dijo: pastor, que el Señor le bendiga. Ella me dijo: que el Señor le bendiga. Me dio la mano y puso 10.000 pesos en mi mano. Le dije: pero no se preocupe, no se moleste. No, pastor, tome, es una bendición del Señor. Entonces ahí es donde yo tomé. Quizás usted me puede decir: pero que usted no debía, recibió los 10.000 pesos. No, yo los tomé. ¿Sabe por qué los recibí? Porque era una muestra del Señor. Y ella, al darle al siervo del Señor, al pastor, ella va a recibir una recompensa también. Porque ella en su mente puso un pensamiento de bien, un pensamiento de bendecir al siervo del Señor, al pastor, que no le estaba cobrando el flete, sino que le estaba ayudando. Y ella puso en su mente: voy a bendecir al pastor con 10.000 pesos. Entonces yo no podía bloquear esa bendición, porque realmente era una bendición. Y cuando tomé los 10.000 pesos, ahí vino a mi mente un pensamiento del Señor y dije: ¿cuánta gente trabaja por 10.000 pesos durante todo el día? Estos 10.000 pesos valen mucho dinero. Y es más, yo les voy a decir una cosa. Cuando Jesús recibió las ofrendas, en una oportunidad, una mujer que tenía solo para comer ese día 2 blancas, esa mujer puso un pensamiento en su mente y dijo: voy a ofrendar estas 2 blancas, es lo último que tengo, y la voy a llevar al Señor. ¿Sabe qué? Jesús debía haberle dicho: no, vayan donde esa mujer y díganle que no deposite ese dinero en la ofrenda, porque es lo único que tiene. Pero Jesús dejó que esa mujer llevara ese pensamiento de bien, de querer bendecir el templo, la casa del Señor. Y fíjense en este detalle. Ella quedó para la historia en las Escrituras como la mujer que dio más que todos los otros que daban grandes cantidades de monedas. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Y sabe qué sucedió ese día cuando yo hice este servicio de traer estas cosas a esta persona que no es cristiana? Ella trabaja como asesora del hogar y gana 10.000 pesos diarios. Yo sentí que estaba quedándome con su dinero, pero el Señor trajo un pensamiento a mi vida. Porque ella, como la mujer, aquella viuda que llevaba las 2 blancas a la ofrenda del altar, el Señor Jesús permitió que ella las llevara porque Dios se iba a preocupar de ella.
Entonces cuando esta mujer me dio el dinero, yo dije, no se preocupe, no, si yo lo hice sin interés, sin cobrarle nada, le dije que no le iba a cobrar el flete. No, pastor, me dijo, esto es una bendición, tome, recíbalo, una bendición de Dios. Ella, sin ser cristiana, sin ir a la iglesia, ella me dice, no, tome, esta es una bendición del Señor. Entonces ahí vino un pensamiento a mi vida y me acordé de la palabra del Señor. La paz de Dios traerá a nuestras vidas pensamientos de bien. Y yo ahora, ¿qué pienso sobre esa mujer? Pienso, Señor, ayúdala. Señor, bendícela. Señor, prospérala. Señor, haz que sus ingresos se aumenten, porque ella tuvo un pensamiento de bien hacia mi persona, hacia tu hijo. Ahí, como leíamos en las Escrituras, somos hijos de Jesús, le pertenecemos a Jesucristo, y Él velará sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros sentimientos. Si yo tengo un pensamiento de bien sobre otra persona, Él velará, Él estará ahí cuidando, guardando mi pensamiento, y también irá y llevará esta bendición a otro. Tú decides. ¿Quieres estar con Satanás y el mundo o quieres estar con el Evangelio de Jesucristo y Dios? Lleva cautivo tu pensamiento al Señor este día. Di, mis pensamientos y mis sentimientos están guardados por el Señor. No le des espacio al fracaso, a la derrota, al divorcio, a la depresión, a la enfermedad. No le des espacio. Al Señor, soy sano, estoy bien. Reprendo esta depresión, reprendo el problema, reprendo la dificultad, saco este obstáculo, pongo en mi mente la paz del Señor. Hoy día lo puedes hacer. Hoy es el día. Toma toda tu fuerza y dile al Señor, Señor, tráeme esa paz que traerá sobre mí pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de prosperidad, de cosas buenas. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que verá este video para que reciba tu paz, para que reciba palabras de bien, palabras de fortaleza, palabras de restauración, de transformación, que reciba pensamientos para que bloquee toda depresión, toda angustia, toda enfermedad, todo problema, toda dificultad, en el nombre de Jesús. Bueno, Comunidad Odre Nuevo te saluda y te invita ya en marzo de este año 2017 a comenzar a pensar en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y son cosas de bien, para ti y para mí. Que el Señor te bendiga.